Ahora vamos a continuar, hermanos, y vamos a ver el ejemplo de Saúl, el primer rey de Israel. Ahora, hubiera sido muy bueno que él hubiera tenido éxito, pero aquí hay otra lección. Dios nos ha escogido del mundo y nos ha dado su Santo Espíritu. Y es cierto también, nos ha escogido como nos ha dado su Espíritu y nos usa para hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Pero nosotros nunca debemos de conformarnos y de estar yendo en contra de Dios, pensando que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y eso lo vemos repetidamente, una y otra y otra y otra vez. Bueno, antes de volver a primera Samuel, vamos a Deuteronomio 17. Vamos primero eh, que, aquí en Deuteronomio 17. Concerniente, lo que dice aquí concerniente a los reyes. Porque Dios quería que hubiera un sistema de jueces. Pero esto iba a haber una asociación de reyes y por eso escribió todo esto aquí en Deuteronomio 17. Versículo 14. Ahora sabemos que eh, Samuel tuvo que haber visto esto a pesar de que ya había sido escrito antes. Mm, Pero esto ya había sido escrito antes, pero el pueblo no le dijo, pero bueno, eso es lo que tenemos que hacer cuando pongamos algo aquí. Bueno, vamos a ver lo que dice aquí. En el versículo Deuteronomio 17, versículo 14. Cuando hayas entrado en la tierra que el Eterno tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Dios quería que fuera diferente, que fuera justo, para que el resto de las naciones pudiera ver al pueblo de Israel y lo pudiera imitar. Porque recordemos el propósito entero de Israel, y lo vemos en Éxodo 19, el propósito de todo Israel es que ellos fueran un reino de sacerdotes, para mostrar los caminos de Dios. Entonces vemos cuánto Dios pone en nuestras manos para que nosotros hagamos la elección, si es que va a ser de acuerdo con la voluntad de Dios y de acuerdo con su bendición, o si no vamos a decidir lo que Dios dice y pensando nosotros que estamos bien. Y eso es precisamente lo que sucedió con el rey. Ciertamente pondrás, versículo 15, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Eterno tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos. Y vamos a ver qué sucedió con esto. No aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto. Y esto no significa de vivir en Egipto, sino regresar a las prácticas egipcias de la religión egipcia, con el fin de aumentar caballos. Porque, porque el Eterno os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, para que su corazón no se desvíe. Ni amo- y dicen, y aquí hay una lección para nosotros, por lo cual necesitamos nosotros estudiar la palabra de Dios.
Dios no quería, Dios no quería una gran familia real que fuera intocable, sino que aquí hay una instrucción directa al rey. Dice, ni plata ni oro ni amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Porque ellos estaban a cargo de escribir la palabra de Dios. Ahora, ¿cuántos cientos o quizás miles de veces han escuchado estudio y oración? Estudio y oración. ¿Por qué necesitamos esto? Porque nosotros también vamos a ser reyes y sacerdotes. Como dice en Apocalipsis 20, reyes y sacerdotes. Ahora, ¿cómo vamos a entrar en el reino y vamos a empezar a regir si nosotros no le hemos mostrado a Dios que nosotros lo amamos y guardamos sus mandamientos y que hacemos todo de acuerdo con su palabra? Exactamente lo mismo aquí con el rey. Dice, y lo tendrá consigo, versículo 19, y leerá en él todos los días de su vida. ¿Por qué razón? ¿Por qué estudiamos y volvemos a estudiar? Estudiamos y volvemos a estudiar otra vez. ¿Por qué? Porque estamos en esta fiesta de los tabernáculos estudiando otra vez la secuencia de todos los eventos que suceden y la secuencia de Israel y toda la historia que sucedió con sus reyes y sus sacerdotes. ¿Por qué? Porque vamos a ser reyes y sacerdotes como hemos visto reinando bajo Cristo. Entonces necesitamos aprender estas lecciones. Y aquí dice el propósito por el cual había de leer todos los días de sus vidas, para que aprenda, para que aprenda. Nosotros tenemos que aprender. Recordemos dónde empezamos, en Juan 6:45. Y todos serán enseñados por Dios. ¿Cómo somos enseñados por Dios? A través de su palabra. Así como era entonces, así es el día de hoy también. Dice, para que aprenda a temer a el eterno su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Es por eso que es importante, y aquí hay otra lección que sigue en el siguiente versículo. Y esto tenemos que tenerlo bien en mente. Es decir, que si usted no tiene la información eh, 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 de este folleto, donde hacemos la pregunta si es el gobierno de Dios el ministerio o no, o es el ministerio el gobierno de Dios, porque esto es lo que sucedió con la iglesia de Dios. En muchos lugares, porque no hicieron en Esmirna y en muchos lugares, porque no siguieron la instrucción que está aquí. No aprendieron esta lección y terminaron con una jerarquía en la cual si alguien hablaba en contra del ministerio, eso era maldad. Pero ¿qué si usted vio que el ministro estaba haciendo algo que no era correcto y que necesitaba ser corregido? ¿Qué hay de eso? Por eso dice en el versículo 20, dice, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Porque, ¿qué sucede cuando se eleva el corazón sobre los hermanos? Dice, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Es una lección muy importante. Entonces aquí tenemos la dedicación de Samuel, ¿verdad? De Samuel a Saúl, ¿verdad? Cuando Saúl fue
hecho rey. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 10 y versículo 18. Primera de Samuel, y aquí está en la ceremonia de la coronación. Primera de Samuel 10, versículo 18. Y aquí dice, y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho el eterno Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto, y os libré de manos de los egipcios, y de mano de todos los reinos que los afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede cuando no tenemos fe a Dios? Recordemos lo que tenemos que orar todos los días. Hágase tu voluntad. ¿Y qué sucede cuando tenemos una prueba? Y luego nos enojamos cuando pensamos que tenemos que tener una bendición o que Dios nos va a dar una bendición. Pero ¿qué sucede si la voluntad de Dios es que pasemos por una prueba antes de que nos dé la bendición? Dijo, pero vosotros, lo vamos a leer de nuevo, pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues presentaos delante del Eterno por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Él le buscaron, pero no fue hallado. Y no lo hallaron porque se estaba escondiendo. Y Samuel dijo a todo al pueblo, versículo 24, a- al hombre más alto de todos, ¿verdad? Probablemente bien parecido también. Aquí estaba Saúl. Ahora Saúl, como vamos a ver, él tenía una oportunidad de hacer mucho bien, pero vamos a ver lo que sucedió. Y dijo Samuel a todo el pueblo, ¿habéis visto que al que ha elegido el Eterno, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo, ¡viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino, y las escribió en un libro, el cual guardó delante del Eterno. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Ahora vamos a 1 Samuel 15. Vamos a ver la caída de Saúl. Y aquí hay otra lección muy importante para todos nosotros. Nosotros también aprendemos una de Dios, concerniente de cómo va a resolver un problema Dios. Algo que nosotros hemos vivido o algo que hemos experimentado. Y a veces Dios se espera un buen rato antes de intervenir, porque también le da al enemigo una oportunidad de cambiar sus caminos, de arrepentirse, para que no le llegue el castigo, el juicio de Dios. Ahora esto lo encontramos en Jeremías 18, cómo es que Dios juzga a todas las naciones. Y también podemos ver también en el libro de Daniel con el rey Nabucodonosor. Primera de Samuel 15. Y esto es algo muy importante. Acá en el versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl, el Eterno me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Eterno. Le dice, está atento a las palabras del Eterno. Así ha dicho el Eterno de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto.
Y eso fue como 400 años antes. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Todo. Mátalos a todos. Versículo 4. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y entonces vino los ceneos, ¿verdad? Vinieron y él les dijo, váyanse, esta no es su batalla. Pero vamos a ver lo que sucede con Saúl. Pensando que él estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero él la modificó con sus propios pensamientos. Y eso es muy interesante. Muy interesante. Versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Vivo. Pongamos atención que dice vivo. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas, y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Versículo 10. Y vino palabra del eterno Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Pensemos en esto. Pensemos realmente en esto en relación a donde estamos nosotros hoy. Y cómo la iglesia puede ir hacia adelante sirviendo a Dios en la manera que deben de hacerlo, al ceder a Dios y ser fieles en cada palabra de Dios. Y entonces vino Samuel con Saúl. Versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú del Eterno, yo he cumplido la palabra del Eterno. Ja. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl, ¿y qué es esto? Y Saúl respondió, ellos, ¿verdad? De Amalek los han traído. Pero ¿quién era el responsable? Saúl, el rey, y la palabra de Samuel a Saúl de lo que había de hacer. Pero veamos lo que dice. De Amalek los han traído. Ellos, siempre culpar a otra persona. Que es exactamente lo que vemos políticamente el día de hoy. Toda la maldad, todos los que están a cargo, cuando los encuentran haciendo mal, ellos apuntan el dedo a aquellos que son inocentes y también los acusan. Sí, aunque el pueblo lo haya hecho, pero realmente la culpa era de Saúl, no con el pueblo, porque si él les hubiera dicho, destruyan a todos los animales, no los dejen con vida, y yo destruiré a Agag el rey yo mismo. Pero no lo hizo. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que el Eterno me ha dicho esta noche.
No, dice, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Eterno tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Pero él no dijo, pongamos atención, él no dijo para el Señor, para el Eterno mi Dios. Porque podemos traer algo malvado y traerlo delante de Dios y esperar que Dios lo acepte en justicia. Eso nunca ha sucedido. Dice, pero lo demás lo destruimos. Versículo 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que el Eterno me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, y aquí hay otra lección. Y esta es la razón por la cual tenemos, hermanos, el Antiguo Testamento. Y por eso Pablo escribió en 1 Corintios 10 que estos son ejemplos para nosotros. Ahora Saúl tenía buenas intenciones, pero sabía el mandamiento de Dios. Y no podemos ir en contra del mandamiento de Dios, simplemente por nuestras buenas intenciones. Sigue siendo pecado. No podemos hacer que Dios acepte algo equivocado. Precisamente por eso tenemos que hacer, como dice la palabra de Dios. Versículo 17. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y el Eterno te ha ungido por rey sobre Israel? Y el Eterno te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz del Eterno? Ah, aquí estamos de nuevo. Estas mismas palabras, obedece mi voz. Aquí está. No, ¿por qué no has obedecido la voz del Eterno? Sino que has vuelto al botín, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Eterno. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz del Eterno. Y fue la misión que el Eterno me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios al Eterno tu Dios en Gilgal. Buenas intenciones, ¿cierto? Pensemos en cómo se sintieron las personas, ¿verdad? Cuando Saúl les dijo, no, 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 no las maten, llévenlas para sacrificar todo esto a Dios. Vamos a llevar todas estas cosas muy buenas. Y ellos piensan que están haciendo lo correcto, pero no es cierto. Y Samuel dijo, se complace el Eterno tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras del Eterno. Interesante. ¿Dónde comenzamos este mensaje el día de hoy? En Juan 17, las palabras del Eterno, ¿cierto? Y aquí dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención, que significa escuchar y hacer, el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y tenemos que entender esto. Porque la rebelión puede venir por algo que parece tan bueno. Pero es rebelión. Por eso tiene que ser conforme a la palabra de Dios. No nuestros pensamientos, sino los pensamientos de Dios. No nuestro camino, sino el camino de Dios. Y veamos lo que dice. Porque es como pecado de adivinación la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Ahora, pongamos atención a lo que le dijo Samuel, le dijo a Saúl, dijo, por cuanto tú desechaste la palabra del Eterno, él también te ha desechado
para que no seas rey. Y no sucedió inmediatamente, no sucedió instantáneamente. Otra lección aquí que tenemos que aprender. Si la corrección de Dios no viene instantáneamente, no piense usted que todo está bien, porque va a venir la corrección después, en el tiempo de Dios. Y también probablemente en una manera que ni siquiera imaginábamos. Ahora vamos a ver lo que dice aquí. Dice por cuando tú has desechado la palabra del Eterno, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y es exactamente lo podemos aplicar también a la resurrección, al milenio. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Eterno y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a el Eterno. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra del Eterno, y el Eterno te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, el Eterno ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Yes. Entonces, ¿qué sucedió? Dios escogió a David. Y lo podemos leer en 1 Samuel 16. Y después David se volvió un asistente de Saúl. Y después hubo odio de Saúl a David. ¿Por qué? Porque él podía ver que David era aquel que iba a tomar su lugar, su trono. Entonces estaba esta batalla entre Saúl y David por un tiempo muy prolongado. Y podemos nosotros leer todo esto. Entonces muere Saúl en la batalla. Su hijo también muere en la batalla. Y David es coronado rey. No sucedió todo esto inmediatamente. Él estaba primero él estaba sobre Jerusalén y después los líderes de las 10 tribus vinieron y hablaron con David y ellos querían que fuera rey también sobre ellos. Vamos a 2 de Samuel 5, versículo 1. 2 de Samuel 5. Y dice aquí, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y los volvías a traer. Además, el Eterno te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón, delante del Eterno, y ungieron a David por rey sobre Israel, todas las 12 tribus. Y aquí tenemos todo esto. David peleó buenas batallas, buenas guerras. David fue fiel y servía a Dios. Pero después, acá en 2 de Samuel 7, y aquí tenemos eh, el recuento donde David estaba pensando en construir una casa, ¿verdad? O un templo para Dios. Versículo 1 de 2 de Samuel 7. Versículo 1. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que el Eterno le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas, porque tenía el arca en un lugar especial ahí en su casa,
que estaba en una tienda como cortinas. Y Asaf era el sumo sacerdote y había otros levitas con él. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón porque el Eterno está contigo. Y es algo mm, muy interesante. Pensemos en esto por un momento. Pensemos en lo que hizo David. Después de recibir esta bendición maravillosa de, de comenzar a construir una casa para Dios. No él personalmente, sino su hijo que había de venir de sus lomos. Y Natán dijo al rey, anda, y haz todo lo que está en tu corazón, porque el Eterno está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra del Eterno a Natán, diciendo, ve y di a mi siervo David. Así ha dicho el Eterno, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que, sino que he andado de tienda en tienda y en tabernáculo. Y en todo lugar en cuanto he andado con los hijos de Israel, estaba morando Dios ahí con ellos, con el pueblo de Israel. Lo que hizo, puso la Shenaika ahí en el lugar santísimo. Dice, en todos los lugares donde yo he puesto esto. Dice, ¿le he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? No, no lo dijo. Aquí Dios bendijo a David. Y David dijo, Dios dijo, bueno, lo voy a hacer, lo voy a permitir, a pesar de que no lo he ordenado. Qué impresionante. Ahora pues así dirás a mi siervo David, así ha dicho el Eterno de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado un nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además yo fijaré un lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Y esta es una profecía de donde los iba a mandar a lo que ahora conocemos como Europa y el Reino Unido. Esto es muy, muy adelante, mucho más adelante. Dicen, y los inicuos le aflijan más, como al principio. Y esto se llega a mezclar hasta el milenio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, el Eterno te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. Y esta es otra historia completamente, pero es la verdad. Es lo que tenemos. Versículo 17. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David.
Y entró, versículo 18, y entró el rey David y se puso delante del Eterno. Y dijo, Señor Eterno, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? ¿Aún te ha parecido poco esto, Señor Eterno? Pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Eterno? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Eterno. Todas estas, todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas a saber a tu siervo. Y entonces bendijo a Dios. Y uno pensaría que con eso, y esa promesa tan grandiosa que fue hecha a David, que él se hubiera asegurado de seguir a Dios, que fuera justo y como Dios dijo que se desharía de todos los enemigos alrededor. Pero, ¿qué hizo después de esto? ¿Qué sucedió? Lo- eh, eh, el problema con Betsabé y, y matar a su esposo Urías Eteo en la batalla contra el enemigo. Es algo tremendo. Ahora, el castigo de eso fue que su propia casa iba a estar contra él el resto de su vida. La espada no se apartaría de su casa. Entonces hubo rebelión entre sus propios hijos para peleándose por quién iba a tomar el trono de su padre. Y eso fue un tiempo terrible para David. Y fue el castigado por todas las personas en su reino, porque él sabía que había pecado contra Dios en esta relación de adulterio con Betsabé. Y ellos sabían, y Joab, el general, no sé si se acuerdan del general Joab, pero él sabía de todos los problemas ahí en la familia real. Pero incluso a pesar de todo esto, Dios mantuvo su palabra. Y él hizo que su hijo, Salomón, reinara y construyera el templo. Así que vamos a terminar aquí por el día de hoy y vamos a seguir mañana, porque hay más lecciones para que nosotros aprendamos. Porque, ¿qué es lo que va a suceder en el milenio? Cuando todo sea pacífico y muy bonito y todo sea grandioso y glorioso por 500 años. ¿Qué van a hacer las personas? ¿Y cómo nosotros vamos a responder? ¿Cómo vamos nosotros a regir y a juzgar? Entonces, todas estas son preguntas que necesitamos preguntarnos y buscar las respuestas en la palabra de Dios. Pero la suma de todo esto es que para que nosotros podamos estar en el reino de Dios y para que nosotros podamos construir el reino de Dios durante el milenio, el reino de Dios bajo Cristo, nosotros tenemos que aprender la lección de amor, de humildad y de seguir a Dios y de vivir por cada una de las palabras que salen de la boca de Dios. Porque miremos cuántas cosas se olvidan los protestantes al decir que ya no tenemos que seguir guardar nada del Antiguo Testamento. Pero veamos cuánto esto nos ayuda en al prepararnos para el reino venidero de Dios. De que nosotros vamos a sobreponernos a la naturaleza humana de la manera que Dios quiere que nos sobrepongamos, para que cuando seamos resucitados y seamos cambiados, transformados de carne a espíritu, que va a ser algo grandioso y una cosa gloriosa y grandiosa.
Bueno, entonces lo vamos a terminar, dar por terminado el día de hoy aquí y continuamos mañana.